Muy buenos días. A continuación le presento el video de los pueblos del continente americano y las culturas del Istmo de Panamá. A modo de introducción, el continente americano es un mosaico de culturas y tradiciones con una rica herencia que abarca desde los pueblos indígenas hasta las influencias coloniales. La diversidad geográfica, desde los fríos climas del Ártico hasta las selvas tropicales, han moldeado las costumbres y tradiciones de sus habitantes. En el Istmo de Panamá, comunidades como Laguna, Nave, Emberá y Huanan han mantenido sus tradiciones a pesar de los desafíos de la modernización. En América Latina, Panamá ocupa el quinto lugar con mayor población indígena, siendo el 12.3% del total de la población, antecedida por México, que tiene el 15.1%, luego Perú con el 24%, Guatemala con 41% y en primer lugar Bolivia con el 62.2% de población indígena con respecto a la población total. La civilización maya, que floreció en el sureste de México y parte de Centroamérica, es conocida por sus importantes logros en matemática, astronomía y escritura. Su estructura social era compleja, con una élite gobernante y una población agrícola. La religión desempeñaba un papel central en la vida maya, manifestándose en rituales y ceremonias que honraban a sus numerosos dioses. Los mayas dejaron un legado arquitectónico notable como las pirámides de Tikal y Chichén Itzá, que aún asombran al mundo. La civilización azteca, ubicada en el Valle de México, es famosa por su poderío militar y sus impresionantes desarrollos culturales. Su capital, Tenochtitlán, fue un ejemplo notable de urbanismo con templos, mercados y sistema de transporte. Los aztecas eran expertos en agricultura, utilizaban chinapas o islas flotantes para cultivar en los lagos. Su religión era profundamente ritualizada, incluyendo sacrificios humanos como una forma de honrar a sus dioses, lo que reflejaba su visión del mundo. La civilización inca. El imperio inca, que se extendía desde el actual Perú, Ecuador, Bolivia y el norte de Chile, se destacó por su impresionante organización política y su avanzada ingeniería. Su red de caminos, conocida como el Chapac Ñan, conectaba bastantes regiones del imperio. Los incas eran hábiles agricultores y desarrollaron técnicas avanzadas de cultivo en terrenos montañosos. Su legado cultural predomina a través de los monumentos como Machu Picchu y su compleja religión que rendía culto a la naturaleza y a los ancestros. Pueblos de América Central. América Central es el hogar de una variedad de pueblos indígenas como los pipiles y los lencas, cada uno con su propia lengua y tradiciones. Estos grupos han mantenido muchas de sus costumbres a pesar de la colonización y la modernización. En la actualidad enfrentan desafíos relacionados con la preservación de su identidad cultural, pero continúan luchando por sus reconocimientos y derechos en sus territorios ancestrales. Culturas del Caribe. En el Caribe, los taínos y los caribes fueron dos de los grupos indígenas más prominentes. Su vida diaria estaba profundamente relacionada con el mar y la agricultura. Los taínos eran conocidos por su cultivo de yuca, maíz y tabaco. Con la llegada de los europeos, las poblaciones indígenas sufrieron un drástico declive, pero su legado cultural persiste a través de la música, las danzas y la gastronomía de la región. Cultura de América del Sur. América del Sur alberga una diversidad cultural impresionante, con pueblos como los mapaches, guaraníes y aymaras. Cada uno de estos grupos tiene su propio idioma, tradiciones y cosmovisión. La oralidad es fundamental para su cultura,
con mitos y leyendas que transmiten su historia y enseñanza. La conexión con la tierra es un valor central, ya que muchos de estos pueblos siguen luchando por sus derechos territoriales y el reconocimiento de su identidad cultural. Influencias coloniales. La llegada de los europeos marcó un cambio drástico en la historia de los pueblos indígenas de América. La colonización resultó en la alteración de la estructura social, económica y religiosa. A pesar de las adversidades, muchos pueblos indígenas han logrado mantener aspectos de su cultura, adaptándose y resistiendo las influencias externas. Esta resistencia cultural es vital para supervivencia de su identidad y tradiciones. Resistencia y supervivencia. Hoy en día los movimientos indígenas en América están resurgiendo con fuerza, buscando recuperar sus derechos y preservar sus culturas. A través de la rehabilitación lingüística y cultural, los pueblos indígenas luchan por mantener su herencia frente a la globalización. Ejemplos de lucha contemporáneas incluyen demandas por derechos territoriales y reconocimiento legal, reflejando un compromiso con la identidad y la justicia social. Las culturas del Istmo de Panamá. Las culturas del Istmo de Panamá. Panamá es un cruce de caminos culturales donde se encuentran diversas tradiciones y grupos étnicos. La riqueza cultural del Istmo de Panamá incluye un amplio espectro de pueblos indígenas que han mantenido sus costumbres a lo largo del tiempo. Panamá revela su ubicación estratégica entre América del Norte y América del Sur, con una geografía variada que incluye montañas, selvas y costas. Esta diversidad geográfica ha influido en la vida de los pueblos indígenas, quienes han desarrollado sus culturas en estrecha relación con el entorno natural. La ubicación de los grupos indígenas también resaltan la importancia del istmo como un punto de encuentro entre diferentes culturas. Pueblos indígenas de Panamá. Panamá alberga una rica diversidad de pueblos indígenas, entre los cuales destacan los Gunas, Naves, Emberá y Huonán. Cada uno de estos grandes grupos tiene su propia lengua, tradiciones y forma de vida, contribuyendo al mosaico cultural del país. La preservación de sus costumbres y la defensa de sus derechos son esenciales para la supervivencia cultural en el contexto moderno. Cultura guna. La cultura guna es conocida por su vibrante arte textil, especialmente las molas, que son piezas de tela bordada con diseños intricados. Su organización social es matrilineal, lo que significa que las mujeres juegan un papel central en la vida comunitaria. La relación de los gunas con su entorno es fundamental, promoviendo prácticas sostenibles y una cosmovisión que respeta la naturaleza y sus recursos. Cultura Navebuglé. Los Navebuglé son uno de los grupos indígenas más grandes de Panamá, con una rica tradición agrícola y un profundo conocimiento de las plantas medicinales. Su vida se organiza en comarcas y su cultura se expresa a través de la música, la danza y el arte textil. La defensa de sus territorios y recursos es una de las preocupaciones constantes, y muchos de ellos están trabajando para preservar su identidad cultural. Cultura en Veragua. Los Emberá y Wanán son conocidos por su vida tradicional en las selvas de Panamá. La cestería y la talla de madera son ejemplos de su arte, donde utilizan técnicas ancestrales y materiales naturales. Su conexión con la naturaleza se refleja en su cosmovisión, que valora la armonía entre los seres humanos y el entorno. A pesar de los desafíos de la modernización, estos pueblos siguen manteniendo viva sus tradiciones. Influencias de otras culturas. La cultura panameña ha sido moldeada por diversas influencias, incluyendo la afrodescendiente y europeas.
Este secretismo cultural se manifiesta en la música, la danza y la gastronomía del país. Por ejemplo, el tamborito y la pollera son ejemplos de cómo estas tradiciones se han fusionado para crear una identidad cultural que celebra la diversidad de Panamá. Música y danzas tradicionales. La música y la danza son elementos esenciales de la cultura panameña con diversas manifestaciones que reflejan la herencia indígena y africana. Festividades y celebraciones comunitarias son ocasiones en las que se expresan estas tradiciones como el uso de la pollera y el tamborito. Estas prácticas son vitales para transmitir la cultura a las nuevas generaciones y mantener viva la identidad panameña. Reflexión. El estudio de las culturas del continente americano y del Istmo de Panamá nos invita a valorar la resistencia y riqueza de los pueblos indígenas quienes han preservado sus tradiciones a pesar de los siglos de colonización y modernización. En un mundo globalizado es crucial reconocer sus aportes culturales y ecológicos y reflexionar sobre cómo podemos garantizar la preservación de sus derechos y su identidad. Fomentar el respeto por estas culturas y su legado nos lleva a construir un futuro más inclusivo y justo donde todas las tradiciones sean reconocidas y respetadas. Conclusión. La riqueza cultural del Istmo de Panamá y del continente americano resalta la importancia de preservar y valorar la diversidad de los pueblos indígenas. La historia de estos grupos es una lección sobre resistencia y adaptación frente a los desafíos contemporáneos. Fomentar el respeto y la inclusión cultural es fundamental para construir un futuro más justo y equitativo, donde todas las voces sean escuchadas y valoradas.